Hola, hola, un saludo químicamente de corazón a todos los seguidores de este canal de YouTube de Química Fácil en Acción. Nuevamente su profesor Víctor al frente de ustedes con unas preguntas que me han hecho mis queridísimos alumnos que siguen este camino de ingreso a la universidad, sobre todo la Universidad Nacional de La Molina, pero también es válido para otras universidades. Me han preguntado, en realidad, cómo se comparten electrones dos átomos no metálicos. Mis alumnos saben que cuando hay un enlace covalente se realiza por una compartición de electrones entre dos átomos no metálicos. Compartición, porque este enlace es solidario. Dame que te doy, porque estamos compartiendo electrones. Cuando dos átomos comparten ambos los electrones, es un enlace covalente normal. Equitativo cuando son átomos iguales o no equitativo cuando son átomos diferentes. Decimos equitativo porque la compartición es equitativa del número de electrones y generalmente lo hacen átomos iguales porque la diferencia de electronegatividad sea cero. Pero cuando la compartición de electrones es no equitativa, significa generalmente que se trata de dos átomos no metálicos diferentes. Por eso la compartición se dice que es equitativa porque se trata de electrones diferentes para ambos átomos. Dicho esto, voy a las preguntas en cuestión. ¿Por qué o cómo se demuestra un enlace covalente? No me están pidiendo qué es, sino cómo se muestra, cómo se forma. Esto se basa en una gran teoría general. Le llamamos la teoría del enlace covalente. Sí, ¿qué explica la teoría del enlace covalente? La teoría del enlace covalente explica la formación del enlace covalente. ¿Qué explica? La formación del enlace covalente. La formación del enlace covalente. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que todos sabemos, o la mayoría sabemos, que el enlace covalente se realiza por medio de una compartición de pares de electrones entre átomos no metálicos. Pero, ¿cómo se explica la formación? Eso lo va a explicar la teoría del enlace covalente. ¿Qué teorías toma como base? Toma dos teorías. La primera teoría tiene las siglas T, R, P, E, V. ¿Qué significan estas siglas? La teoría de repulsión de pares de electrones de valencia. O sea, ¿qué significa? Como el átomo está rodeado por electrones, y generalmente estos electrones, si no se combinan, quedan libres. Y como los electrones tienen carga del mismo signo, se repelen. Entonces, en el espacio, los átomos se distribuyen de manera que se pueden sus electrones repeler, generando geometrías, generando estructuras moleculares que se pueden graficar y representar. No viéndolas, porque recuerden que esto no se ve, pero los arquitectos de la química, bajo su trabajo científico, han podido encontrar y diseñar estructuras de moléculas que pueden ser representadas por esta teoría. Repito, TRPEV significa teoría de repulsión de pares de electrones de valencia. ¿Y qué me va a explicar esta teoría? Me va a predecir el tipo de molécula que voy a representar. Predice el tipo de molécula que se va a estructurar. Predice el tipo de molécula que vamos a representar, el tipo de molécula que vamos a representar. Y la otra teoría, que tiene las siglas TEV, denominado teoría del enlace de valencia. ¿Qué significa esto? Se sustenta en el concepto llamado hibridación, que le va a dar a un átomo una estabilidad mayor para ir en busca de otro átomo bajo esa estabilidad y hacer los traslapes, las superposiciones que pueden ser frontal, que se va a denominar sigma, o lateral, que se va a denominar pi. Entonces, esta teoría me va a explicar la hibridación. La hibridación. Claro, entonces te cuento más o menos cronológicamente lo que tendría que hacer los átomos. A ver,
Al comienzo, los átomos son libres como tú, como yo. Somos libres, pero tenemos un problema. Cuando los átomos son libres, tienen inestabilidad. ¿Por qué? Porque tienen alta energía. Entonces, ¿qué hace un átomo como lo haría uno de ustedes en su casa normalmente en su habitación? Tiene que reordenar todo porque está desordenado. Entonces, en la química, el átomo al comienzo está libre. ¿Qué hace primero? Se excita el átomo. Para la ciencia, la excitación significa poco reordenar sus orbitales tratando de mover sus espines. ¿Quiénes son sus espines? Sus electrones. Entonces, esta excitación que tiene el átomo le hace cumplir un ordenamiento mucho mejor que el que tenía en su estado basal o fundamental. Entonces, al reacomodar sus orbitales, lo que hace la excitación es que el spin se mueva de un lugar donde está el orbital lleno hacia un lugar de un orbital vacío, generando más electrones desapareados. Y eso le produce mayor compartición de electrones. Luego que el átomo se haya reordenado en los orbitales, hace un traslape. Para la ciencia, ¿qué es un traslape? Una superposición. ¿Qué significa una superposición? Que un orbital de una forma se superponga en otro orbital de otra forma. Por ejemplo, si yo tengo un orbital esférico y este se ubica o se superpone en un orbital bilobular, generaría más o menos este gráfico. Si yo tengo un orbital de ese, que es esférico, y los superpongo en un orbital B, que es bilobular, entonces ¿qué formaría? Un híbrido. ¿Pero de qué forma? Mira, en el centro del bilobular, pero él se superpone, entonces va a aparecer el esférico en el medio, generando dos regiones, y que después lo llamaremos geometría electrónica y molecular llamada lineal con un ángulo de 180 grados. Pero eso tendría que ser el átomo. Y luego que ha superpuesto los orbitales de tal manera que se hibridice, logrando hibridación de proveniente de átomos puros, orbitales puros, entonces ya el átomo está predispuesto a buscar a otro similar y realizar los traslapes frontales y laterales para formar la estructura molecular que estamos buscando. Entonces, ¿en qué se basan estas teorías? En el número de Rayleigh. En el número de Rayleigh, siglas que significan región de alta densidad electrónica. Rayleigh es una región de alta densidad electrónica, o sea, un lugar, un espacio sobre un átomo central donde hay presencia de electrones que estén compartidos o que estén libres, pero hay presencia de electrones. Entonces, ¿quiénes son Rayleigh para la ciencia? Son Rayleigh, son regiones de alta densidad electrónica. Por ejemplo, son regiones de alta densidad electrónica, un enlace simple, un enlace doble, un enlace triple, un dativo, un par libre de electrones y hasta un electrón desapareado. O sea, si todas estas formas de regiones de alta densidad electrónica se mueven alrededor de un átomo central, entonces tú lo cuentas como Rayleigh. Y en base a este número de regiones podemos determinar, por ejemplo, los tipos de geometrías que existen en la teoría de repulsión de par y electrón de valencia. Hay dos tipos de geometrías. Uno se denomina la geometría electrónica, la geometría electrónica, que es en realidad la geometría del átomo central, donde lo único que hay que hacer es que tú te conviertas en un quarks, o sea, lo más pequeño que existe en la materia, te metas a una molécula, te coloques al costado del átomo central y de ahí contar todas las regiones que hay alrededor. Todas, cualquiera de ellas. Tú las cuentas y determinas la geometría electrónica. Por eso se llama la geometría del átomo central. En cambio, la otra geometría que es la más contundente
la que más se debe analizar es la geometría molecular. Y es conocida como la geometría de la molécula. Y aquí solamente vamos a contar los pares enlazantes. Los pares libres de electrones no se cuentan. O sea, van a estar alrededor del átomo central, pero no se cuenta. La mirada que nosotros vamos a tener en esta geometría es, primero, nos salimos de la molécula. Recuerda que en esta geometría electrónica tú entras a la molécula como un quartz, te colocas al costado del átomo central y comienzas a contar cuántas regiones hay, estén o no estén enlazadas. Y por el número de regiones saca la geometría electrónica. Pero en la geometría molecular, que es de la molécula, nos salimos de la molécula y hacemos una visión hacia ella, pero hacia el átomo central, y solamente contamos los pares enlazantes. O sea, solamente contamos los pares de los electrones que se han compartido, más no contamos los pares libres. Y esto va a ser la geometría de la molécula. En base a estas dos geometrías realizadas por el número de regiones de alta densidad electrónica, podemos determinar, chicos, los tipos de geometrías que voy a mencionar y que en otro momento haré la explicación en cuadro. Hay lineal, 180 grados, hay plana trigonal, 120 grados, hay tetraédrica como la de un trípode que sostiene a tu celular en una varilla, 109,5 grados, hay bipiramidal trigonal con ángulos de 90, 120 y 180 grados, y hay octaédrica con ángulos de 90 y 180 grados. Esto es lo que va a explicar la teoría de enlace covalente en la primera gran teoría llamada de repulsión de pares electrones de valencia, que nos va a explicar qué cosa, la geometría de la molécula, bajo dos tipos, bajo dos tipos. Muy bien, entonces en otro momento veremos la formación de enlace covalente ya con el cuadro de las estructuras en base al número de raíces. ¿Listo? Esta es la teoría de enlace covalente, chicos, ahí lo pueden ver. Y nos estamos viendo en otro momento. Hasta luego.